Buenos días, queridos hermanos. Les saluda el Padre Martín con la reflexión del día de hoy del Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículos del 13 al 35. Y es el relato de los discípulos de Emaús, que van en camino, 7 millas tenían que caminar para llegar a la ciudad donde ellos vivían. Entonces, ese es el tercer día que ya Cristo ha resucitado. Y entonces, como le han ido a buscar, ha habido algunos testigos de que no está el cuerpo. María, ayer proclamábamos esto de María en la tumba, y se le aparece Jesús. Bueno, pues hoy se aparece a los discípulos que van en camino. Estos no eran parte de los 12 apóstoles, eran discípulos, seguidores de Jesús, pero al ver que su Señor ha muerto y está en la tumba, y ahora el cuerpo está desaparecido, pues ellos no tenían en mente que había resucitado. Ya habían escuchado que había resucitado y les habían dicho, pero no creían. Entonces iban tristes, los dos. Uno se llamaba Cleofas y el otro no se le conoce el nombre. Ahora les voy a decir por qué. Entonces iban en camino y se aparece Cristo con ellos, se les pega en el camino y ellos van de regreso ya a su vida normal, de regreso al trabajo, de regreso a sus familias, de regreso a sus amigos, a su vida normal, ya sin esperanza. Y entonces aparece Cristo y Cristo interviene en la vida de ellos, comienza a hablarles de las Escrituras y ellos dicen, bueno, en principio dice que ¿de qué habláis? Les pregunta a Cristo. Y ellos dicen, bueno, estamos hablando de lo que ha acontecido estos días, pero ¿será que tú eres el único que no sabes de lo que ha pasado? Pues todo el mundo se ha enterado, pero tú no te has enterado. Y le comienzan a decir. Y él les explica la historia de salvación, les explica las Escrituras y cómo tenía que resucitar y cómo se tenía que cumplir este misterio pascual. Todo lo anunciado de los profetas, de la ley. Y ellos, dice que en ese momento el corazón les llenaba como un fuego, les quemaba el corazón de alegría de escuchar esto, de esta buena noticia. Y entonces les dice Cristo a ellos, dice, pero vosotros sois lentos de corazón, ¿por qué no creéis? No creéis. Y esto, hermanos, es muy importante, porque después este diálogo que tendrá con ellos culminará cuando Él se revela ya resucitado, les abre los ojos, porque ellos no podían verle con los ojos que era Jesús, no le podían reconocer, igual que María, los ojos, con sus ojos no podía ver. Es que Jesús le tiene que hablar, ¿no? Entonces se revela. Y esto, hermanos, nosotros es muy importante meditarlo, porque nosotros en casita donde estamos, a lo mejor estás triste, a lo mejor estás desconsolado, a lo mejor estás porque estás sufriendo, porque estás padeciendo alguna situación, en la pandemia, el coronavirus, la pérdida de trabajo, la incomunicación, estás encerrado, muchas cosas que sufrimos todos los días. Y en esa tristeza que tenemos, en esa tristeza allí, Cristo quiere intervenir en tu vida. Cristo quiere aparecer, quiere pagarse en este camino contigo. ¿Y cuál es este camino? Es el camino de la fe, este es el camino de la esperanza, el camino, aunque muchas de las veces nosotros abandonamos la iglesia, abandonamos la oración, abandonamos el deseo de superación, el deseo de ser feliz, y nos enfocamos solo en la tristeza. Pero Cristo interviene, por eso es importante redescubrir la intimidad de la oración con la Escritura, porque la Escritura nos consuela, es el relato de la revelación de Dios poderoso en medio de la vida del hombre. Entonces, hermanos, y revela también en la Escritura el amor de Dios infinito. Entonces, por eso es importante que nosotros entremos en esta comunión para comenzar a calentar el corazón, llenarnos del fuego del corazón de esta palabra, de la palabra de Dios. Entonces, estos días es importante en esta octava de Pascua poder seguir los evangelios, seguir la Escritura, la primera lectura, el Salmo responsorial,
cómo nos van alimentando de la fe. Por eso, hermanos, yo les invito, si tú estás desconsolado hoy, si tú estás triste, pues entra en la comunión con Cristo. Él quiere aparecer a través de las Escrituras contigo, para resucitarte, para consolarte. Porque, hermanos, dice que cuando llegaron a su destino, los discípulos, como ya era tarde y Cristo parecía que iba a caminar de largo, le invitan a quedarse en casa. Y esto es importante, porque nosotros tenemos que invitar a Cristo a quedarse en nuestra casa, a pasarla con nosotros. Invitemos a Cristo en la oración a quedarse con nosotros. Es ahí donde Él se revela. Es donde se revela y dice, y al partir el pan, le reconocen, Él hace la bendición, le reconocen y ellos no habían creído a la testimonianza de María, a lo que habían dicho los demás, que lo habían visto ya resucitado. No creían, no. Muchas de las veces nosotros también tenemos esta resistencia de creer. Pero hermano, nos invita el Evangelio a invitar a Cristo a que se quede con nosotros, se revele, nos llene de vida, nos llene de esperanza y podamos nosotros salir a anunciar el Evangelio desde nuestro hogar, desde el teléfono, desde la computadora, desde el WhatsApp, desde lo que sea. Podemos anunciar que Cristo ha resucitado y viene a nuestro encuentro. Amén.